Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Y pongo en contexto la entrevista con nuestro invitado Juan Francisco Contreras Arrieche, internacionalista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario, tiene maestría en Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, IADEM. Tiene también maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos y Francisco de Vitoria de Madrid, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, miembro del Grupo Ávila, hoy entrevistado para tocar el tema del documento, básicamente el comunicado que emitió el gobierno de Venezuela con relación a la Corte Internacional de Justicia. Leo parte del comunicado. A través de un comunicado, el gobierno informó que, reiteró ante la Corte Internacional de Justicia su posición de no reconocer la jurisdicción de ese organismo para dirimir el diferendo sobre el territorio Esequibo. El comunicado indicó que Venezuela participó este martes 11 de junio en una reunión convocada por el presidente de la Corte Internacional de Justicia, pero que la asistencia no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento de esta jurisdicción. La República Bolivariana de Venezuela reitera que el Acuerdo de Ginebra es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe por las partes. Expresa el documento, agrega que debe atenderse el acuerdo conforme al derecho internacional con el objetivo de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para todas las partes. Aquí me detengo entonces para preguntarle a nuestro invitado, al profesor Juan Francisco Contreras Arrieche, qué significa todo esto. Por ejemplo, dónde nos pone de acuerdo a este documento por parte del gobierno venezolano en lo que es la disputa por el Esequibo. ¿Y cómo vamos en este sentido también? Porque se ha tomado por momentos como un tema principal y luego se suelta, pero usted nos puede ubicar mejor. Bienvenido y buenas tardes. Muy buenas tardes, Gladys. Muchas gracias por la llamada. A usted, profesor. Sí, hemos estado viendo esa posición de Venezuela, que es una posición que la ha reiterado varias veces, Ujú. pero lamentablemente es confuso ver que se señala esa posición. Sin embargo, se asiste a la Corte y se nombra un representante, incluso un juez ad hoc, y el proceso ha seguido y pareciera que no se está haciendo lo suficiente para paralizar ese juicio que se viene siguiendo en la Corte y buscar lo que el gobierno dice que debe hacerse, que es poner el Acuerdo de Ginebra Ujú. como el marco para el entendimiento entre las partes, que por supuesto todos estamos de acuerdo, todos los venezolanos estamos de acuerdo que lo que debe regir para este proceso tendría que ser el Acuerdo de Ginebra y no haber entrado en esta intervención de un tercero y sobre todo un tercero que va a dilucidar el tema del Esequibo. Mm. Porque además eso pone al país en una situación muy complicada porque las decisiones de la Corte son inapelables. Entonces, no se ha hecho lo suficiente para tratar de evitar que la Corte continúe tratando el tema. Sin embargo, se dice que tiene que ser el Acuerdo de Ginebra, que es, digamos, contradictorio o por lo menos confuso, ¿no? Mm. Esa posición. Porque a todas estas, profesor, la Corte no ha detenido el proceso, ¿no? No, el proceso sigue. Ujú. Incluso Venezuela hace unos meses presentó, la vicepresidenta fue a la corte y llevó muchísimas cajas que se ha informado muy poco cuál era el contenido de las cajas. Pero eso significa que Venezuela sigue dentro del proceso eh, que se lleva en la corte, ¿no? Ah. Entonces, a veces uno ve que hay contradicción en torno a eso. Mm. Debería Venezuela haber hecho suficientes diligencias para lograr que el tema volviera al aspecto bilateral, ¿no? A Venezuela y Guyana, seguir explorando opciones para buscar un acuerdo que, como dice el Acuerdo de Ginebra, debe ser satisfactoria para ambas partes. Claro, en ese sentido no se ha hecho pues más nada, no se ha intentado nada, no se ha logrado nada.
sí, no se ha avanzado en ese sentido, que debería ser lo que Venezuela debería estar haciendo para buscar una salida, ¿no? Ujú. En definitiva, entonces, un poco para ubicarnos también en el tiempo, profesor. ¿Qué puede ocurrir en los próximos meses? ¿Qué puede ocurrir en los próximos años? Este es un tema que tiene ya tanto tiempo, ¿no? Que ha Sí, estado sí. siempre sobre la mesa y al final nunca se llega a nada, pues nunca se llega a recuperar aquello que hemos perdido, ese territorio tan grande, ¿no? Y a un arreglo práctico. Pero, ¿qué podemos esperar los venezolanos en el Sí, tiempo? yo creo un poco por poner en contexto a la gente del territorio que estamos hablando. Estamos hablando de 2 Así veces el es. territorio de Panamá, 3 veces el de Costa Rica, 5 veces el de Bélgica. Así que es un territorio sumamente extenso con cantidad de recursos naturales renovables y no o no. Y que, bueno, hemos dicho que el país debería tener, digamos, una posición de Estado con respecto al Esequibo, y eso lamentablemente no ha sido posible. No se han convocado a las academias, a las universidades, a los gremios que requieren un tema tan fundamental y tan trascendental para el país, ¿no? Claro, pero que además usted comentó algo tan importante, por lo cual, pues con más razón ahora es difícil pasearse por el escenario que Guyana suelte, ¿no? Con los recursos que tiene y los beneficios económicos que le va a generar a esa nación. Pero en definitiva, suponiendo el caso que llegaran a sentarse dentro de ese marco del Acuerdo de Ginebra y a un acuerdo práctico, aceptable, satisfactorio para las partes, pues ¿cómo lo ve usted, profesor, como internacionalista? ¿Qué sería satisfactorio para ambas partes con ese territorio con tantas riquezas que tiene, obviamente tan grande que es, donde hay una población que hace vida que tampoco ya se identifica con el gentilicio venezolano? Pero ¿cómo podría ser una repartición satisfactoria que beneficie a los dos? Bueno, ahí incluso se planteó hace algún tiempo buscar a hacer exploraciones y explotaciones conjuntas Mm, en torno a muchas de la potencialidad que tiene ese territorio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahí el Acuerdo de Ginebra juega un papel importantísimo, ya que se establece claramente ahí que no se puede dar concesiones de forma unilateral en ese territorio hasta que, o a menos que ambos países estén de acuerdo, ¿no? cosa que Y Guyana no está respetando. claro, y que Venezuela no ha hecho cumplir. Mm, Entonces, yo creo que hay muchas opciones que están ahí, que hay que buscarlas, imponer a la mesa y buscar, digamos, una situación que sea favorable para el país, ¿no? Pero usted dijo algo importante, que Venezuela no ha hecho cumplir, ¿no? Sí, ¿De qué sí. manera podría hacer cumplir Venezuela? Sin Bueno, llegar a una confrontación bélica, por ejemplo, sí, sobre todo tema bélico sería negativo para para todo. para todos, así. Exacto. Yo creo que hay instancias internacionales donde se pudiera establecer la búsqueda de acuerdos comunes para eso, ¿no? Pero Ajá. tendría que de alguna forma plantearse, incluso en la misma Corte Internacional, buscar un elemento para que ambas partes puedan sentarse y buscar un arreglo para en ese sentido, ¿no? Lo que sí, profesor, y ya para terminar un poco de reflexión de, bueno, de su parte con relación a lo que ha sido la dinámica del mundo, ¿no? Lo que recoge la historia de esas grandes disputas, pérdidas, incluso humanas, por territorios. Sí, digo, eh, recientes episodios históricos, Así es. ese tema, ¿no? Que es muy triste, es Y muy lamentable que no nos podamos poner de acuerdo y al final hace hasta como establece el acuerdo de Ginebra, pues en este caso una repartición justa, em, que satisfaga a las dos partes, ¿no? No sí, querer eso sí, absolutamente todo un lado o el otro. sí, eso estaría descartado que alguien quedara con toda la Mm, en disputa, ¿no? Habría que buscar diplomacia, bueno, hay muchas experiencias en torno a eso, ¿no? sí. Pero bueno, seguiremos entonces hablando con usted, con otros especialistas sobre el Esequibo. En este caso, revisando con el profesor Juan Francisco Contreras Arrieche el documento, el comunicado de Venezuela, ¿no? Reiterándole a la Corte Internacional de Justicia que no lo reconoce como jurisdicción para dirimir el conflicto y las diferencias sobre el territorio Esequibo.
1:33. Gracias, profesor. Feliz tarde para usted. Cuídese mucho. Vamos entonces a hacer una pausa y en breve regresaremos. Gladys en Éxitos hasta las 3. Gladys en Éxitos. ¿Cuándo disminuye